Profesor prejuicioso intenta humillar a una niña que no tenía una mano. Toca este piano, pequeña, si eres capaz. Lo que sucede a continuación deja a todos perplejos. Era el primer día de clases para Clara Ferreira, una chica blanca de piel clara, rostro sereno, con el cabello castaño recogido en una coleta modesta. Su discapacidad era visible. No tenía la mano ni el antebrazo derecho. Su camiseta gris estaba ligeramente desgastada. El pantalón de mezclilla tenía un pequeño rasguño en la rodilla, y sus zapatillas deportivas gastadas llevaban marcas de muchas caminatas. Clara recorría los amplios pasillos de mármol de la academia como si pisara un territorio prohibido. Con cada paso, sentía las miradas de los estudiantes de uniformes impecables, hijos de familias adineradas que frecuentaban la institución desde generaciones atrás. Nadie decía una palabra, pero los ojos gritaban: «No perteneces aquí». Su abuela, doña Lucía, había llorado de emoción cuando recibieron la noticia de que Clara había sido aceptada con una beca completa. En el barrio humilde donde vivían, un lugar olvidado por el tiempo y las autoridades, esa oportunidad era una luz improbable en medio de la oscuridad. Clara prometió no decepcionar ese sacrificio. Al llegar al aula 3B, respiró hondo antes de empujar la puerta. El murmullo cesó de inmediato, y cada estudiante giró la cabeza para observarla, como quien ve una mancha en un lienzo impecable. «Tú, al fondo», ordenó el profesor, sin siquiera preguntar su nombre. Mientras cruzaba el aula, escuchó susurros. «¿Es la de la beca?», suingió una chica de cabello rubio perfectamente peinado. «Mira su brazo», rió otro, con una risita cruel. Clara bajó la cabeza, recordando las palabras de doña Lucía. «Levanta la cabeza, hija, tú vales tanto como cualquiera». Pero, a veces, el peso de las miradas era abrumador. Durante las primeras horas de clase, Clara permaneció en silencio, tomando notas con esmero usando la mano izquierda, evitando cualquier contacto visual. No importaba cuánto intentara ser invisible, su presencia parecía motivo suficiente para ser juzgada. En el recreo, buscó refugio en un rincón aislado del patio, sacando de su mochila un sándwich de frijoles envuelto en papel aluminio y una botella de agua tibia. Mientras comía sola, observaba los juegos de fútbol en el césped perfectamente cuidado, como si pertenecieran a un mundo inaccesible. Fue entonces cuando una sombra se proyectó sobre ella. Clara levantó la mirada y vio al director de la academia, el señor Henderson, un hombre de traje impecable, cabello canoso peinado con precisión y una sonrisa cargada de superioridad. «¿Tocas algún instrumento, pequeña?», preguntó, con una voz que no dejaba espacio para la comodidad. «Sí, señor, un poco de piano», respondió Clara, bajando la mirada. El director arqueó una ceja, como si la respuesta fuera una broma privada, y dijo: «Interesante». Giró sobre sus talones y se fue, dejando un aire de burla que Clara no comprendió del todo. Esa noche, en el pequeño apartamento de paredes descascaradas, Clara no mencionó nada a su abuela, prefiriendo decir que su primer día había sido tranquilo. No quería preocuparla. Después de la cena, como de costumbre, bajó al sótano del edificio, donde un viejo piano desafinado, abandonado por un vecino años atrás, la esperaba. Las teclas amarillentas crujían bajo sus dedos, pero para Clara, ese lugar era su santuario. Ahí, la pobreza, las miradas duras y los prejuicios no existían. Solo estaban ella, su música y los sueños que se negaba a abandonar. Tocaba con la mano izquierda, adaptándose con esfuerzo, pero cada nota era una pequeña victoria contra las adversidades. Los días siguientes en la Academia Wellington no fueron más amables. Cada rincón parecía recordarle que no pertenecía allí. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Murmullos y risitas sofocadas formaban una muralla invisible que la aislaba. Clara se refugiaba en los libros, en los cuadernos, en la música. Nunca respondía a las provocaciones, pero cada comentario, cada risa, dejaba pequeñas grietas en su corazón. En el barrio había aprendido a resistir las tormentas, pero la soledad en esa escuela elitista era una batalla diferente. Las burlas sobre su discapacidad, especialmente sobre su capacidad para tocar el piano, cortaban profundo. ¿Cómo cree que va a tocar con un solo brazo? Zrenia escuchaba en los pasillos. La humillación la seguía como una sombra, pero Clara no se rendía. En secreto, comenzó a experimentar algo nuevo: tocar con los pies. En el sótano, por las noches, descalza, practicaba mover los dedos de los pies sobre las teclas inferiores, coordinándolos con la mano izquierda.
Era un proceso lento, doloroso, a veces frustrante, pero cada pequeño progreso la hacía sentir que estaba transformando la debilidad que los demás veían en ella en una fuerza inesperada. Un miércoles por la mañana, la profesora de música, la señora Morales, anunció que habría una presentación artística en la gala de bienvenida para los nuevos padres, una tradición para exhibir talentos y reforzar el prestigio cultural de la institución. El señor Henderson, con un tono casual pero cargado de intención, sugirió que Clara fuera la encargada de abrir el evento con una pieza de piano. La noticia corrió por los pasillos como pólvora. Algunos estudiantes rieron abiertamente. «Esto va a ser épico», se burló Tomás, líder del equipo de fútbol. «¿Cómo va a tocar con un solo brazo?» «Será un desastre», añadió otro, entre carcajadas. Clara escuchaba todo, fingiendo indiferencia, pero dentro de ella un nudo se apretaba. Sabía que aquello no era un honor, era una trampa, una broma cruel disfrazada de oportunidad. Pero, en silencio, decidió que usaría su nueva habilidad, tocar con los pies, para transformar la humillación en un momento de triunfo. Pasaba horas en el sótano, practicando incansablemente, coordinando mano y pies, hasta que las notas comenzaran a fluir con naturalidad. Esa tarde, mientras caminaba hacia casa, sus pasos eran más pesados que nunca. Cada palabra, cada mirada, resonaba en su mente como un peso amargo. Al llegar, encontró a doña Lucía preparando arroz y frijoles con el mismo amor de siempre, como si el mundo fuera menos duro dentro de esas 4 paredes. «¿Cómo estuvo hoy, hija?», Zrenia preguntó, limpiándose las manos en el delantal. «Bien, abuela», mintió Clara, forzando una sonrisa. Pero esa noche, sentada frente al viejo piano, la verdad escapó en forma de notas. Tocaba con la mano izquierda y los pies, cada melodía un suspiro, cada acorde una lágrima que no dejaba caer frente a nadie. Recordó las palabras de doña Lucía. «No toques para complacer a los demás, Clara. Toca para contar tu verdad». Fue entonces cuando tomó una decisión. No importaba si querían reírse de ella, no importaba si la veían como una anomalía. Tocaría, revelando su talento con los pies, pero no para ellos. Tocaría para sí misma, para su abuela, para su historia. Y aunque el miedo aún latía en su pecho, algo nuevo comenzó a crecer dentro de ella. Una determinación silenciosa, invencible. El viernes llegó más rápido de lo que Clara hubiera querido. Desde temprano, el ambiente en la academia era diferente. Estudiantes de uniformes impecables recorrían los pasillos con entusiasmo, preparando sus números de baile, teatro o canto. Para ellos, la gala era una fiesta. Para Clara, una sentencia. Cuando el reloj marcó las 17 horas, los padres comenzaron a llegar. Autos de lujo se alineaban en la entrada principal. Hombres de trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador llenaban el auditorio decorado con flores blancas y doradas. Cada detalle exudaba opulencia y tradición. En los bastidores, Clara respiraba hondo, con las manos sudando. Vestía su mejor ropa, una camisa blanca algo grande y un pantalón heredado de una prima mayor. No había marcas caras, pero había dignidad en cada pliegue. La señora Morales se acercó, dándole una suave palmada en el hombro. «Confío en ti, Clara. Toca como si estuvieras en casa», dijo con una sonrisa cálida. Pero antes de que pudiera responder, el señor Henderson tomó el micrófono en el escenario principal. «Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestra tradicional noche de talentos. Hoy, para comenzar, tendremos algo...» Hizo una pausa cargada de sarcasmo. Poco convencional. Risas escaparon del público. Clara sintió que el estómago se le revolvía. «Reciban con un fuerte aplauso a nuestra nueva alumna becada, Clara Ferreira». Los aplausos fueron dispersos, algunos genuinos, otros cargados de burla apenas disimulada. Clara caminó hacia el centro del escenario, sintiendo cada mirada como un peso sobre los hombros. Se sentó frente al majestuoso piano Steinway, que relucía bajo las luces del auditorio. Discretamente, se quitó los zapatillas, ocultando el movimiento con el cuerpo. Cerró los ojos por un instante, intentando recordar por qué estaba allí. No era por ellos, no era por aprobación. Era por doña Lucía, por las noches en el sótano, por cada promesa susurrada al teclado viejo. Posicionó la mano izquierda en las teclas superiores y los pies
en las teclas inferiores. Por un segundo, todo el murmullo desapareció. Solo existían ella y la música. Las primeras notas, tocadas con la mano izquierda, fueron suaves, casi tímidas, como un niño aventurándose en el mundo. Luego, sus pies comenzaron a moverse, los dedos tocando las teclas con una precisión que nadie esperaba. El público, que al principio reía o cuchicheaba, quedó en silencio, atónito. La melodía que eligió no era conocida, no era comercial ni grandiosa. Era una composición propia, nacida de sus miedos, de sus sueños, de sus recuerdos. En el auditorio, los murmullos se apagaron. Las risas sobradoras desaparecieron. Las manos que sostenían celulares para grabar posibles humillaciones bajaron, atónitas. La música de Clara, tocada con mano y pies, tenía algo que no podía fingirse. Verdad. Era pura, honesta, cargada de emoción. Cada nota era una página de su vida. Cada acorde una caricia de su abuela. Cada pausa un suspiro contenido durante años. El impacto inicial dio paso a un fascinio silencioso. Madres de familias ricas, acostumbradas a eventos sociales frívolos, abrieron los ojos de par en par. Profesores, endurecidos por años de reglas rígidas, intercambiaban miradas de asombro. Estudiantes que se burlaban ahora apretaban los labios, enfrentados a una habilidad que nunca imaginaron. Cuando terminó, no hubo un estallido inmediato de aplausos, solo un silencio denso, reverente, como si nadie quisiera romper la magia que acababa de nacer en ese lugar. Hasta que, tímidamente, una mujer en la primera fila, de cabello canoso y ojos brillantes, comenzó a aplaudir. Pronto, otro se unió, luego otro. En cuestión de segundos, todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo a Clara Ferreira. Pero en el fondo, el señor Henderson observaba con los labios apretados y el ceño fruncido. Eso no era lo que había planeado, y el verdadero cambio apenas comenzaba. Al bajar del escenario, el corazón de Clara latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, era algo nuevo, algo que apenas se atrevía a nombrar: orgullo. Los pasillos detrás del auditorio parecían más largos de lo normal. Cada paso la acercaba a una realidad que aún no comprendía del todo. Algunos profesores se acercaron para felicitarla, con sonrisas sorprendidas. Otros estudiantes, los mismos que días antes apenas disimulaban su desprecio, ahora la miraban de forma diferente, con respeto, con admiración o con incomodidad. Entre ellos Tomás, el líder del equipo de fútbol, bajó la mirada cuando Clara pasó por su lado. No dijo nada, pero ese gesto valía más que palabras. Esa noche, en casa, Clara y doña Lucía compartieron una cena sencilla, pero llena de alegría. «¿Cómo estuvo, hija?», preguntó doña Lucía, sirviendo una generosa cucharada de arroz. «Toqué con los pies, abuela. Esta vez me escucharon», respondió Clara, con los ojos brillando. Doña Lucía sonrió con ese amor silencioso que había sido su escudo toda la vida. No hacía falta decir más. Pero, mientras Clara dormía con el corazón ligero, en la oficina del director, el señor Henderson tramaba en silencio. El plan de ridiculizar a la alumna becada había fallado estrepitosamente. Ahora, para su irritación, la comunidad escolar hablaba de Clara con entusiasmo. Comentarios como «¡Qué talento tan auténtico!» y «Necesitamos más alumnas así» circulaban entre padres y profesores. La fachada perfecta que Henderson había construido durante años comenzaba a resquebrajarse, y él lo sabía. No podía permitir que una sola chica, mucho menos una de origen humilde y con una discapacidad, cambiara la narrativa de la Wellington. El lunes siguiente, la señora Morales anunció con una sonrisa que Clara había sido invitada a participar en el Club de Artes de la escuela, una distinción reservada para los alumnos más destacados. Además, el Conservatorio Regional había mostrado interés en ofrecerle una beca de estudios musicales avanzados. Las noticias se esparcieron como el viento. Algunos se alegraron sinceramente. Otros, como Henderson y su pequeño círculo de aliados, comenzaron a fruncir el ceño. En los pasillos, las cosas también cambiaban. Clara seguía reservada, pero ya no era invisible. Ahora, los saludos eran más frecuentes. Las puertas se entreabrían para ella. Su presencia imponía un respeto que antes le era negado. Pero, con la luz, también venían las sombras. Detrás de sonrisas falsas y aplausos forzados,
crecía un resentimiento silencioso. Clara, aunque avanzaba con paso firme, intuía que el verdadero desafío aún estaba por venir, pues algunos no aceptan perder el poder tan fácilmente y estaban dispuestos a todo para recuperarlo. La semana después de la gala parecía diferente en la Academia Wellington. Había un aire de transformación sutil, casi imperceptible, pero real. Algunos estudiantes se mostraban más atentos, los profesores más receptivos, y hasta las miradas de los empleados parecían llevar una nueva curiosidad. Sin embargo, no todos celebraban este cambio. Desde su oficina, el señor Henderson observaba cada movimiento con creciente irritación. Para él, Clara representaba una amenaza, una prueba viva de que el mérito podía surgir de donde menos se esperaba, desafiando las estructuras cómodas que la escuela había preservado durante años. Eso no podía permitirse. En una reunión privada con miembros seleccionados del cuerpo docente, el director dejó traslucir sus verdaderas intenciones, disfrazadas de preocupación. No podemos permitir que la escuela pierda su esencia. Debemos asegurarnos de que todos los alumnos se mantengan en su lugar, dijo. El mensaje era claro. Poco después comenzaron pequeños incidentes. El piano de la sala de música que Clara usaba para practicar apareció con teclas rotas una mañana, sin explicación. Sus partituras, cuidadosamente guardadas en su casillero, desaparecieron misteriosamente. Rumores maliciosos comenzaron a circular, sugiriendo que su talento era exagerado, que todo había sido solo un momento emotivo pasajero. Clara notaba todo, pero eligió el silencio, no porque ignorara la injusticia, sino porque había aprendido que la verdadera respuesta no viene con gritos, sino con constancia. Todas las tardes, después de clases, practicaba en el viejo piano del sótano, usando mano y pies, entre el polvo y las notas desafinadas, encontrando fuerzas para continuar. Doña Lucía, siempre intuitiva, percibía que Clara estaba más callada de lo normal. Una noche, mientras servía una taza de té caliente, se sentó frente a ella y preguntó: «¿Todo bien, hija?» Clara dudó, pero terminó negando con la cabeza. «Todo bien, abuela. Solo estoy cansada». Doña Lucía no insistió. Solo acarició su cabello con ternura y dejó el té en la mesa. Sabía que su nieta enfrentaba batallas silenciosas que solo ella podía pelear, pero no estaba sola. Lo que Clara no sabía era que algunos profesores, liderados por la señora Morales, también comenzaban a notar los obstáculos. Percibían los sabotajes, las miradas, las barreras que surgían de la nada. Aunque no podían probar nada aún, comenzaron a planear una forma de apoyarla sin exponerse directamente. Entendían que Clara no luchaba solo por su derecho a soñar, sino que habría un camino para todos aquellos que nunca tuvieron voz en esa academia. Y esa semilla, aunque pequeña, ya comenzaba a germinar. El rumor de que Clara Ferreira había dejado una marca en la gala de talentos seguía resonando por la Academia Wellington, como un susurro persistente. Sin embargo, mientras muchos comenzaban a admirarla, otros, liderados por la sombra del señor Henderson, tejían redes invisibles para hacerla tropezar. Los pequeños sabotajes no cesaban. Un día, Clara llegó a la biblioteca para estudiar y descubrió que su nombre había sido eliminado de la lista de acceso a las salas de práctica musical. Al preguntar en la recepción, una secretaria indiferente dijo: «Debe haber habido un error en tu inscripción». Clara sabía que no era verdad, pero, una vez más, optó por el silencio. No quería darles la satisfacción de verla reaccionar. En lugar de quejarse, pidió permiso para usar el piano más viejo, aquel olvidado en un rincón de la escuela, con teclas amarillentas y sonido roto. Ahí, donde nadie quería estar, Clara seguía alimentando su sueño, practicando con mano y pies, transformando cada obstáculo en combustible para su determinación. Sin embargo, los obstáculos comenzaban a pesar. Cada mirada de burla, cada puerta cerrada, cada rumor malicioso eran como alfileres hiriendo su espíritu. Había noches en que el cansancio era tanto que apenas podía sostener los dedos en las teclas, ya fuera con la mano o con los pies. Había días en que se preguntaba si valía la pena luchar contra algo tan grande. Una tarde lluviosa, después de clases, Clara se quedó más tiempo del permitido en el piano olvidado, perdida en su música. Tocaba una melodía propia, una mezcla de tristeza, anhelo y fuerza, con la mano izquierda y los pies moviéndose en armonía.
No notó una presencia silenciosa observándola desde la puerta entreabierta. Era la señora Morales. No hizo ruido. Solo se quedó allí, escuchando, con el corazón apretado. Cuando Clara terminó, levantó la mirada y la vio. Se sobresaltó, temiendo una reprimenda, pero la profesora sonrió. «Eso que haces no se enseña, no se compra, no se finge», dijo, acercándose. «Clara, tienes algo que esta escuela necesita más que nunca». Clara bajó la mirada, acostumbrada a desconfiar de los elogios. «A veces, no sé si tiene sentido seguir», confesó en voz baja. «Tiene sentido», afirmó la señora Morales, «pero sabe que la excelencia siempre incomoda a quienes viven de apariencias». La conversación fue breve, pero encendió una chispa nueva en Clara. No estaba completamente sola. Y esa chispa, aunque pequeña, comenzó a avivar el fuego que casi se había extinguido. Esa noche, en casa, doña Lucía notó algo diferente en su nieta. Durante la cena, Clara, por primera vez en días, contó todo. Las partituras desaparecidas, el sabotaje al piano, los rumores. Doña Lucía escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Clara terminó, la abuela tomó sus manos con firmeza. «Hija mía», dijo, con lágrimas contenidas, «cuando la vida cierre todas las puertas, recuerda que llevas una llave en el corazón. Esa llave es tu talento, tu fe, tu dignidad. Nadie puede quitártelo». Clara sintió un nudo en la garganta. No era justo, no era fácil, pero en ese momento entendió que su lucha era mayor que una rivalidad escolar. Era una batalla por existir, por ser vista, por ser respetada. Y mientras, en las salas de la academia, nuevos obstáculos se tramaban, en el corazón de Clara se forjaba algo más fuerte que el odio o el rencor, una determinación indestructible. La semana siguiente amaneció con cielos grises y una humedad densa que parecía adherirse a las paredes de la Academia Wellington, como si el clima presintiera la tensión acumulada en los pasillos brillantes. La dirección anunció un nuevo evento institucional, la Semana de las Artes, una vitrina tradicional donde los mejores alumnos de música, pintura y teatro se presentaban ante invitados de alto perfil, empresarios, políticos y donadores importantes de la ciudad. Para muchos estudiantes, era una oportunidad de oro para conseguir becas, contratos o prestigio. La noticia corrió como un rayo. Todos sabían quién merecía estar en el evento. Todos sabían quién había emocionado a la escuela semanas antes. Todos sabían que debía ser Clara. Pero, cuando las listas de participantes fueron colocadas en el mural del patio central, su nombre no estaba allí. No en música, no en ninguna categoría. Era como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue brutal. Algunos estudiantes, genuinamente indignados, se miraban, buscando una explicación. Otros, más cínicos, solo se encogían de hombros. «Así son las cosas aquí», decían. Clara, al leer la lista, sintió un vacío frío apoderarse de su pecho. Por un instante, creyó que todo su esfuerzo, toda su dolor, todo su talento, especialmente su conquista de tocar con los pies, habían sido en vano, que la historia siempre sería escrita por los mismos. Se quedó parada frente al mural durante largos minutos, sin moverse, sin parpadear, hasta que una voz cálida a su lado la sacó del trance. «No es justo, Clara, y no lo vamos a dejar así», dijo la señora Morales, su profesora de música. Clara la miró confundida. La profesora sonrió, pero había una firmeza nueva en su mirada. La injusticia solo prospera cuando el talento se calla. Y tú, hija, tienes mucho que decir. Ese mismo día, un grupo pequeño, pero decidido, de profesores, liderado por la señora Morales y el profesor de historia, señor Ríos, comenzó a organizar en secreto un evento alternativo, el verdadero eco de la Wellington, un concierto abierto en el jardín trasero de la escuela, lejos de la supervisión del señor Henderson. La idea era simple. Si no la dejaban brillar en el escenario oficial, crearían un escenario propio, donde nadie pudiera censurarla. La propuesta circuló en voz baja entre alumnos y profesores de confianza. Cada vez más manos se ofrecían para ayudar. Alumnos de teatro, pintores, músicos anónimos que también se sentían relegados. Era como una corriente subterránea de libertad comenzando a brotar bajo la superficie de esa institución rígida. Mientras tanto, en la dirección, Henderson percibía que algo se movía,
aunque no podía identificar qué era. Su instinto, afilado por años de manipulación, le decía que Clara Ferreira aún no estaba derrotada, y eso lo enfurecía más de lo que admitía. Decidió actuar, frío, calculador, cruel. Convocó a Clara a su oficina bajo el pretexto de una conversación de orientación. Ella acudió puntualmente, con el corazón latiendo fuerte. Se sentó frente al inmenso escritorio, donde el director, con su habitual sonrisa falsa, la recibió. «Clara», comenzó Henderson, cruzando las manos, «he notado tu entusiasmo, pero necesitas entender algo. No todos nacemos para ser protagonistas. A veces, nuestro papel es aprender en silencio». Clara apretó los puños sobre las rodillas, pero no respondió. No cayó en la trampa. «Lo que quiero decir», continuó él, inclinándose ligeramente, «es que tal vez sea mejor para ti, para tu futuro aquí, mantener un perfil bajo. No conviene hacer olas. Las aguas tranquilas son las más seguras, ¿comprendes?» Era una amenaza velada, un aviso disfrazado de consejo paternal. Clara levantó la mirada. Sus ojos castaños y determinados se clavaron en los del director. No dijo nada. No era necesario. Su silencio era un grito ensordecedor de dignidad. Esa noche, en casa, mientras doña Lucía cosía un botón suelto en su camisa, Clara tomó una decisión. No importaba cuántas puertas cerraran, cuántas trampas tendieran, cuántas amenazas disfrazadas lanzaran. Ella iba a tocar, con mano y pies, y lo haría para que todos la escucharan, para que nunca más pudieran fingir que no existía. La historia de Clara Ferreira apenas comenzaba, y nada, ni nadie, podría detenerla. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos discretos, miradas cómplices y corazones acelerados. En los rincones olvidados de la Academia Wellington, alumnos y profesores trabajaban en silencio, preparando lo que sería más que un evento, una declaración. Bajo el liderazgo de la señora Morales y el señor Ríos, el verdadero eco de la Wellington tomaba forma. Consiguieron luces prestadas de la sala de teatro, sillas del comedor, un micrófono viejo que aún funcionaba y un piano vertical antiguo, donado por una familia y olvidado en un depósito polvoriento. Cada detalle era improvisado, pero el espíritu que impregnaba la preparación era auténtico, vibrante. No era una rebelión vacía, era una respuesta legítima a las voces silenciadas. Y Clara, aunque no lo había pedido, se convertía en su símbolo. La tarde antes del evento, Clara caminó sola por los jardines de la escuela. El rumor de la organización clandestina ya se había extendido más allá del pequeño círculo inicial. Decían que padres curiosos asistirían, que reporteros locales habían sido alertados, y también que el señor Henderson preparaba represalias. La presión era inmensa, pero, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban en los caminos de piedra, Clara recordaba las palabras de doña Lucía. «La dignidad no se negocia, hija, se defiende». Esa noche, en casa, Clara afinó el piano del sótano con herramientas improvisadas. No era un instrumento perfecto, pero era suyo, el mismo que había acompañado sus tristezas, sus sueños, su infancia. Se sentó frente a las teclas desgastadas y tocó hasta que sus dedos, de la mano y de los pies, temblaran de cansancio. No ensayaba una pieza famosa, no buscaba perfección técnica. Tocaba lo que venía de su alma, una melodía sin nombre que hablaba de lucha, de amor, de memoria, de esperanza. Cuando terminó, doña Lucía, que la había escuchado desde la cocina, se acercó en silencio. «Mañana, pase lo que pase, ya ganaste, hija», susurró, abrazándola con fuerza. Clara cerró los ojos, sintiendo el calor de ese abrazo como una armadura contra el frío del mundo. Sabía que no podía controlar el resultado, que podría ser ridiculizada, castigada, incluso expulsada. Pero también sabía que no actuar sería traicionarse a sí misma, y eso no estaba dispuesta a hacerlo. El viernes amaneció con un cielo despejado, de un azul intenso, como si el universo conspirara a favor del pequeño milagro que estaba por suceder. A las 17 horas, mientras en el salón principal de la Academia Wellington los alumnos elegidos por la dirección exhibían sus talentos en un evento rígido y coreografiado, en el jardín trasero comenzaban a llegar los verdaderos espectadores, padres curiosos, alumnos en busca de algo genuino,
profesores que ya no querían callar, periodistas independientes alertados por correos anónimos. El pequeño escenario improvisado temblaba ligeramente bajo la brisa. Las luces eran humildes, el sonido era imperfecto, pero el espíritu era indestructible. Y en el centro de todo, de pie junto al piano, con la camisa blanca bien planchada y el rostro sereno, estaba Clara Ferreira, esperando su momento, lista para hablar sin palabras. En un rincón escondido entre los árboles, el señor Henderson observaba la escena, con los puños cerrados de rabia. Había perdido el control, y aún no imaginaba cuánto más perdería esa noche. A las 18 horas en punto, el jardín trasero de la Academia Wellington estaba lleno. No era una multitud ruidosa o desordenada, sino un público expectante, con rostros atentos y corazones abiertos para escuchar algo verdadero. Un silencio casi sagrado tomó el lugar cuando Clara caminó hacia el centro del escenario improvisado. No había cortinas pesadas, ni reflectores brillantes, solo un piano de madera desgastada, algunas luces cálidas colgadas entre los árboles y una brisa suave que parecía llevar los sueños de todos los que alguna vez fueron ignorados. Clara se sentó frente al piano, respiró hondo, miró al público y vio, en la primera fila, a doña Lucía, con los ojos brillando de emoción y orgullo. También vio a la señora Morales, al señor Ríos, a compañeros que antes apenas conocía y ahora la miraban como a una hermana de causa. Se quitó los zapatos discretamente, posicionó la mano izquierda en las teclas superiores y los pies en las teclas inferiores, y comenzó a tocar. La melodía que nació no era perfecta, no seguía una partitura famosa. Era suya, cruda, profunda. Cada nota parecía arrancada directamente de su alma. Era la voz de su barrio olvidado, la risa de doña Lucía en las tardes de domingo, el dolor de cada desprecio, la soledad de cada pasillo recorrido en silencio, la esperanza que se negaba a morir. El público, al principio, escuchaba en silencio respetuoso, pero, poco a poco, algo más sucedía. No solo escuchaban, sentían. Madres de familias ricas, acostumbradas a eventos sociales frívolos, secaban lágrimas discretamente. Profesores endurecidos por años de reglas rígidas bajaban la cabeza, avergonzados por sus propios prejuicios. Alumnos que antes se reían, ahora apretaban los labios, reconociendo en Clara algo que nunca tuvieron, el coraje de ser auténtica. Y en un rincón casi oculto entre las sombras, el señor Henderson observaba la escena con creciente desesperación. Su autoridad, su imagen, su pequeño imperio de apariencias y control, todo se derrumbaba con cada acorde que salía de esas teclas gastadas, tocadas por mano y pies, porque la música de Clara no solo llenaba el jardín, llenaba los vacíos que años de exclusión habían dejado en esa escuela. Era imposible fingir que no la escuchaban, imposible fingir que no los tocaba, imposible seguir ignorándola. Cuando la última nota flotó en el aire y el eco de su música se desvaneció, hubo un segundo de silencio absoluto, pesado, profundo. Luego, como una ola imparable, las primeras manos comenzaron a aplaudir, tímidas al principio, luego más fuertes, hasta que todos estaban de pie, aplaudiendo, vibrando, llorando. Clara permaneció sentada por un momento, con la cabeza baja, sintiendo que las emociones la desbordaban. No había discursos preparados, ni trofeos, ni certificados, pero en ese aplauso sincero encontró todo lo que había buscado desde que pisó esa escuela: ser vista, ser respetada, ser escuchada. Cuando finalmente se levantó, sus ojos se cruzaron con los de doña Lucía. Ella no dijo nada, no lo necesitaba. Su sonrisa era el mayor aplauso de todos, y mientras el jardín vibraba con la emoción, mientras los profesores se abrazaban discretamente, mientras los alumnos aplaudían hasta que les dolieran las manos, Clara comprendió una verdad simple, pero inmensa. Había cambiado la historia, había roto el silencio, y nunca más sería invisible. El lunes siguiente, la Academia Wellington ya no era la misma. Algo invisible, pero irreversible, había cambiado en el aire. Las conversaciones en los pasillos ya no giraban en torno a juegos de fútbol o viajes de verano. Ahora, todos hablaban del concierto en el jardín, del coraje de Clara, de la emoción que aún resonaba en sus corazones. Hasta los más escépticos, los más fríos, caminaban de manera diferente,
más cautelosos, más conscientes. Para muchos, la actuación de Clara había sido solo una chispa emotiva. Para otros, fue el inicio de un incendio silencioso que no podría apagarse. Pero, en la sala principal, detrás de cortinas gruesas y puertas cerradas, el señor Henderson hervía de rabia. La noche del concierto había sido una humillación pública que no podía tolerar. Aunque mantenía su compostura impecable por fuera, por dentro tramaba un plan desesperado: aplastar la rebelión antes de que creciera. Convocó una reunión urgente con el comité disciplinario de la escuela. Allí, con documentos fríos y palabras cuidadosamente elegidas, propuso sancionar a todos los alumnos y profesores que participaron en el evento no autorizado. La acusación era clara: violación del reglamento interno, insubordinación y uso indebido de recursos de la institución. Pero todos sabían que, detrás de los tecnicismos, el verdadero objetivo era silenciar a Clara Ferreira. La noticia se esparció como un relámpago, y esta vez, a diferencia de otras ocasiones, la comunidad no se quedó callada. Profesores indignados comenzaron a redactar cartas abiertas. Padres, conmovidos por la presentación, exigieron explicaciones de la dirección. Hasta algunos alumnos populares, que antes se mantenían neutrales, comenzaron a alzar la voz en apoyo a Clara. En un acto de valentía inusual, la señora Morales organizó una reunión abierta en el auditorio, sin el permiso del director. Allí, frente a decenas de alumnos y padres, contó la verdad: cómo bloquearon a Clara del evento oficial, cómo sabotearon su trabajo, cómo intentaron borrar su talento desde el primer día. Sus palabras fueron como un disparo en medio de un campo silencioso. Ya no se trataba solo de Clara, sino de todos los que alguna vez habían sido invisibilizados, de todos los que fueron tratados como menos. Clara, sentada en la primera fila, escuchaba todo con el corazón acelerado. No estaba acostumbrada a ver a otros hablar por ella, no estaba acostumbrada a ser defendida. Y sin embargo, allí estaban: profesores arriesgando sus puestos, compañeros arriesgando su reputación, padres arriesgando su lugar en la élite social. Todo por ella, todo por la verdad. Esa tarde, la dirección recibió una notificación urgente. La Junta Escolar y la Inspección Regional de Educación fueron alertadas. Se iniciaría una investigación formal sobre el manejo de becas, la discriminación y el abuso de autoridad en la Academia Wellington. El señor Henderson sintió, por primera vez en años, que el suelo temblaba bajo sus pies, y aunque intentara aferrarse a su imagen de poder, era demasiado tarde. La marea había cambiado, y esta vez venía para arrastrarlo todo. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores, reuniones urgentes y silencios incómodos. La Academia Wellington, acostumbrada a las apariencias y a los secretos bien guardados, ahora estaba bajo escrutinio público. Investigadores de la Junta Escolar comenzaron a recorrer los pasillos, revisar documentos, entrevistar a profesores, alumnos y padres. Cada testimonio, cada evidencia, construía lentamente un cuadro devastador, un patrón sistemático de exclusión, favoritismo y humillación contra alumnos becados, todo bajo el mando del señor Henderson. El director, que durante años había caminado altivo por la institución, ahora evitaba salir de su oficina. Su rostro, antes seguro y arrogante, se había endurecido, marcado por la ira contenida y el miedo creciente. Mientras tanto, Clara continuaba asistiendo a clases como siempre, con la cabeza en alto, el corazón firme. Sabía que aún no era momento de celebrar, que la verdadera resistencia se libra en el silencio, en cada pequeño acto diario de dignidad. Pero algo era diferente. Ahora, cuando pasaba por los pasillos, no recibía miradas de desprecio. Ahora, escuchaba susurros de admiración, palabras de aliento. Algunos alumnos, antes indiferentes, la saludaban con sonrisas genuinas. No era fama lo que buscaba, era respeto, y poco a poco lo conquistaba. Una mañana, mientras estudiaba en la biblioteca, la señora Morales se acercó con una carta en la mano. «Es para ti», dijo, entregándosela con una sonrisa emocionada. Clara la abrió con manos temblorosas. Era una invitación oficial del Conservatorio Nacional de Música, una audición privada con posibilidad de beca completa, basada en las recomendaciones enviadas por sus profesores tras el concierto en el jardín. Clara sintió que le faltaba el aire.
La oportunidad que ni siquiera se había atrevido a soñar estaba allí, frente a ella, no como un favor, no como una concesión, sino como un reconocimiento legítimo de su talento, de su esfuerzo, de su verdad. Esa noche, en su pequeño apartamento, Clara compartió la noticia con doña Lucía. La abuela la abrazó con fuerza, sin contener las lágrimas. «Siempre supe que tu música te llevaría lejos, hija», susurró, acariciando su cabello. «Solo necesitabas resistir un poco más que el mundo». Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora por la escuela. Clara Ferreira, la chica de la beca, la niña que tocaba con mano y pies, había sido convocada por el conservatorio más prestigioso del país. Para algunos, era motivo de celebración. Para otros, una incómoda bofetada de la realidad. Pero para Clara era algo más profundo. Una reafirmación de que nunca había estado equivocada al seguir su pasión. Mientras tanto, la investigación contra Henderson llegaba a su punto más álgido. Los inspectores reunieron pruebas irrefutables, correos discriminatorios, manipulaciones en las asignaciones de becas, desvíos de recursos. El cerco se cerraba. Finalmente, en una asamblea general convocada por la Junta Escolar, se anunció el veredicto. El director Henderson sería destituido de su cargo de forma inmediata e inapelable. La noticia explotó como un trueno. Los alumnos aplaudieron, los padres asintieron satisfechos, los profesores intercambiaron miradas con sonrisas de alivio. Clara, sentada discretamente en un rincón del auditorio, no aplaudió de inmediato. Solo cerró los ojos y respiró hondo. No era venganza lo que sentía, no era odio, era algo mucho más poderoso. Paz, la certeza de haber resistido sin traicionarse, la satisfacción de haber vencido no con violencia, sino con dignidad. Y mientras todos a su alrededor celebraban, Clara Ferreira entendía, en lo profundo de su ser, que su historia apenas comenzaba, y que nada, ni nadie, podría detenerla. Semanas después de la destitución del señor Henderson, la Academia Wellington respiraba un aire diferente. No todo había cambiado de la noche a la mañana, pero las bases de un nuevo tiempo habían sido sembradas. Se crearon programas de apoyo a estudiantes becados, se abrieron espacios artísticos inclusivos y comenzaron a organizarse charlas sobre igualdad, diversidad y respeto verdadero, no como eslogan, sino como compromiso. Y, en el corazón de esa transformación silenciosa, aunque nunca lo hubiera buscado, estaba Clara Ferreira. La escuela organizó un evento especial para cerrar el semestre, una gala de reconocimiento a los talentos emergentes. Esta vez no había invitaciones selectivas, ni favoritismos. Todos los alumnos destacados fueron celebrados por mérito genuino. Cuando llegó el día, el auditorio de la Wellington estaba abarrotado. Familias enteras, profesores, exalumnos y hasta reporteros locales ocupaban cada rincón. En la primera fila, doña Lucía, radiante con su vestido azul celeste, brillaba con los ojos llenos de emoción. Cuando anunciaron su nombre, Clara subió al escenario bajo aplausos sinceros. Esta vez, no había risas escondidas, ni trampas, ni humillaciones disfrazadas. Tomó asiento frente al piano, el mismo piano de cola que, meses antes, parecía tan inaccesible. Se quitó los zapatos, posicionó la mano izquierda en las teclas superiores y los pies en las inferiores, cerró los ojos y tocó. La melodía era diferente a todas las anteriores. Luminosa, vibrante, llena de vida. Era una carta de amor a su abuela, a su barrio, a sus luchas silenciosas. Era un himno a la resistencia, a la dignidad, al poder de no rendirse. Cada nota parecía tocar el corazón de los presentes. Cada acorde era un recordatorio de que, a veces, los héroes no usan capas ni armaduras. Llevan cicatrices invisibles, sonrisas tímidas y sueños imposibles que se niegan a morir. Cuando terminó, no hubo un segundo de vacilación. Todo el auditorio se puso de pie, aplaudiendo con fervor, con lágrimas, con abrazos, y en medio de esa ovación, Clara bajó la cabeza con humildad, como siempre, pero, esta vez, su corazón estaba en paz. Había conquistado lo imposible, no solo abrirse camino en un mundo que intentó cerrar todas las puertas, sino abrir esas puertas para todos los que vendrían después. Esa noche, mientras caminaban hacia casa,
Doña Lucía tomó el brazo de su nieta con ternura. «Viste, hija, Drenia», susurró, «siempre fuiste más grande que cualquier escenario». Clara sonrió, mirando las estrellas que salpicaban el cielo. Sabía que el camino apenas comenzaba, que aún habría desafíos, que aún habría barreras. Pero también sabía algo que nadie podría quitarle: su valor, su música, su historia. Porque al final, no importa cuántas veces intenten silenciarte, si tu verdad resuena fuerte en tu alma, siempre encontrarás una forma de ser escuchada. Y esa, entendió Clara Ferreira, era la verdadera victoria. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a Recuerdos Narrados para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de superación y justicia. Te esperamos en el próximo capítulo.